Durante años, Karim Benzema vivió en el corazón de la máquina más despiadada del Real Madrid. Compartió el campo con Cristiano Ronaldo, lo vio convertir medias ocasiones en goles, sintió la calma que llega cuando sabes que el killer ya está en posición y, sin embargo, cuando Benzema finalmente habló sin filtros, no habló de goles. Habló de miedo, no del miedo a perder, no del miedo a fallar, el miedo a perder el control, porque al otro lado estaba Lionel Messi, silencioso, distante, casi invisible, hasta el momento en que el partido dejaba de pertenecerte. Así que aquí está la pregunta que nadie se atrevió a hacer. ¿Por qué jugar con Ronaldo se sentía como certeza, mientras que jugar contra Messi se sentía como una pesadilla? Y, más importante aún, ¿qué dice eso sobre el fútbol en sí? Antes de empezar, dale like a este video, compártelo y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es un resumen de jugadas, es una confesión. Para entender por qué Karim Benzema habla de la manera en que lo hace, hay que rebobinar el reloj, no hasta un solo partido, sino hasta toda una era. Entre 2009 y 2018, Benzema vivió dentro del ecosistema más exigente del fútbol moderno, un Real Madrid en guerra con el Barcelona. Temporada tras temporada, el mismo duelo, los mismos estadios, la misma presión, y siempre las mismas dos sombras flotando sobre cada plan. De un lado, Cristiano Ronaldo, un delantero capaz de marcar 50, a veces 60 goles en una sola temporada. Un jugador que reducía el fútbol a algo brutalmente simple. Dale el balón y el problema desaparece. Para los compañeros, ese tipo de certeza es oxígeno. Respiras más tranquilo, crees. Del otro lado, Lionel Messi, no más ruidoso, no más rápido, no más físico. Y aún así, incluso con 38 años, Messi sigue liderando competiciones de élite con 71 contribuciones de gol en una sola temporada, entre goles y asistencias. Números que no deberían existir a esa edad, números que se burlan de la idea del declive, pero las estadísticas solo cuentan la mitad de la historia, porque los números de Ronaldo se anuncian, llegan como un trueno. Los de Messi llegan en silencio, después del partido, cuando miras el marcador y te das cuenta de que algo se te escapó de las manos. Y ahí es donde la confesión de Benzema empieza a tener sentido. Porque una leyenda te gana los partidos, la otra te hace preguntarte si el partido alguna vez fue tuyo para ganar. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que vio Benzema en el campo, en esos clásicos que las estadísticas no pueden explicar? Karim Benzema no habló en el punto más alto de la rivalidad. No habló después de una ceremonia del Balón de Oro. No habló cuando las emociones estaban a flor de piel y las lealtades exigían silencio. Habló después de todo. Después de salir de Europa. Después de que el ruido se apagara. Después de que las cámaras dejaran de esperar respuestas ensayadas. Y ese momento importa. Porque cuando un jugador sigue activo al más alto nivel, cada frase está calculada. Cada palabra protege un vestuario, un legado, un equilibrio. Pero cuando Benzema finalmente reflexionó sobre Messi y Ronaldo, no había ninguna campaña que proteger, ninguna rivalidad que alimentar, solo memoria. Describió algo sutil, pero devastador. Jugar con Ronaldo, dijo Benzema, se sentía como estructura. Conocías el guión, el partido tenía una forma. Incluso cuando el Real Madrid sufría, siempre había ese pensamiento al fondo de la mente. Una ocasión es suficiente. El plan no tenía que ser perfecto, solo tenía que sobrevivir el tiempo necesario. Pero al enfrentarse a Messi, admitió Benzema, la sensación era diferente. No había un solo momento al que temer, ninguna zona de peligro evidente. El miedo llegaba lentamente, a través de la posesión, del movimiento, de pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Un paso mal dado, medio segundo de retraso, un defensor sacado de su posición, y de repente el partido ya no te pertenecía. Benzema no llamó a Messi más rápido, ni más fuerte, ni más decisivo frente al arco. Lo llamó otra cosa, una presencia que roba el partido sin anunciarse. Y por eso esta confesión importa, porque no se trata de quién marcó más goles, se trata de quién cambió la psicología del juego en sí. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Benzema cuando afirmó que uno se sentía como una pesadilla? Cuando Benzema lo dijo, la sala quedó en silencio. Jugué con un hombre, explicó, y me enfrenté a una pesadilla. Sin nombres al principio, sin drama, solo una pausa, lo suficientemente larga como para que el significado calara, porque todos sabían a quién se refería. El un hombre era la certeza, un delantero que convertía la presión en rutina, un jugador que pedía el balón cuando todo lo demás se derrumbaba. Con él de tu lado, decía Benzema, el fútbol se sentía binario. Defender, resistir, entregar la ocasión, ganar. Pero la pesadilla,
Eso era diferente. Una pesadilla no te ataca de frente, te rodea, distorsiona el tiempo. Benzema describió los partidos contra Messi como encuentros en los que nada parecía urgente, hasta que todo ya estaba perdido. No perseguías un marcador, perseguías el control, y cuanto más lo perseguías, más se te escapaba. Esa es la paradoja que reveló Benzema. Ronaldo te obliga a defender momentos. Messi te obliga a defender ideas. Uno exige marcajes perfectos dentro del área. El otro exige coordinación perfecta en todas partes, todo el tiempo. Y la perfección, como Benzema insinuó en silencio, es imposible durante 90 minutos. Por eso los defensores hablan de Messi en voz baja. Por eso los mediocampistas hablan de zonas que dejan de existir cuando baja a recibir. Por eso los entrenadores dicen que su plan funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Benzema no estaba minimizando a Ronaldo, estaba exponiendo una verdad más profunda. Una leyenda castiga los errores, la otra crea errores que no sabías que estabas cometiendo. Así que si esa es la diferencia, certeza contra erosión, ¿qué nos dice la historia sobre cuál deja una cicatriz más profunda? La historia del fútbol está llena de grandes goleadores. Es mucho más pobre en jugadores que redefinen la forma en que se juegan los partidos. Ahí es donde la confesión de Benzema se vuelve más grande que Messi o Ronaldo. Se vuelve sobre el fútbol en sí. Cristiano Ronaldo encaja perfectamente en el molde más familiar de la historia, el finalizador definitivo, como Gerd Müller, como Ronaldo Nazario, como Van Basten a su manera. Diseñas sistemas para servirle. Aceptas que quizá toque el balón 10 veces porque uno de esos toques decidirá el partido. Ese tipo de jugador simplifica el fútbol, incluso para el rival. Sabes dónde vive el peligro. Pero Lionel Messi hace algo mucho más inquietante. No se queda donde el sistema espera que esté, abandona zonas, arrastra a los mediocampistas hacia atrás, a los defensores hacia adelante y deja huecos donde no debería haberlos. Benzema entendió esto desde dentro, porque el Real Madrid se preparó interminablemente para Messi y aún así se sintió despreparado. Los entrenadores decían después: nuestra estructura defensiva fue buena, nuestras distancias eran correctas, el plan funcionó. Y aún así, Messi terminaba con un gol, una asistencia y 3 preasistencias que nunca aparecen en las estadísticas. Esa es la ilusión a la que apunta Benzema. Contra Ronaldo, el miedo es concentrado. Contra Messi, el miedo es difuso. No pierdes porque te supere una vez. Pierdes porque tu equipo deja poco a poco de reconocer su propia forma. Por eso los entrenadores suelen decir que Messi rompe sistemas, mientras que Ronaldo finaliza sistemas. Uno destruye la arquitectura, el otro la conquista, y esta distinción explica algo crucial: por qué los jugadores que se enfrentaron a ambos a menudo dudan cuando se les pregunta quién fue más difícil, por qué el debate nunca termina de verdad. ¿Por qué las estadísticas por sí solas no pueden resolverlo? Porque el fútbol no es solo lo que ocurre dentro del área. Es lo que ocurre antes de que siquiera te des cuenta de que el área importa. Y eso nos lleva a la pregunta final que Benzema deja flotando en el aire. Si Messi cambia el juego en sí, ¿qué significa eso para el futuro del fútbol? Benzema nunca dijo que Messi fuera mejor. Dijo algo mucho más inquietante. Sugirió que el fútbol mismo se comporta de manera diferente en presencia de Messi. Y esa idea lleva una advertencia, especialmente para el futuro. Porque cuando entrenadores, analistas y aficionados hablan de la próxima generación, suelen buscar al nuevo Ronaldo o al nuevo Messi, como si ambos caminos fueran equivalentes. Pero la confesión de Benzema insinúa que no lo son. Ronaldo representa una evolución de la excelencia, más fuerte, más rápido, más eficiente. El punto más alto de lo que el fútbol ya comprendía, un delantero que perfecciona el acto final. Messi representa algo completamente distinto, representa una distorsión. Por eso tantas jóvenes estrellas sufren cuando se las compara con él, no porque les falte talento, sino porque el talento por sí solo no puede recrear la influencia. Puedes entrenar la definición, puedes mejorar el movimiento, puedes optimizar el rendimiento físico, pero ¿cómo entrenas a un jugador para controlar silenciosamente un partido entero? Benzema lo vio de cerca, vio a equipos defender bien, presionar con inteligencia, seguir las instrucciones, solo para abandonarlas poco a poco, no por pánico, sino por confusión. Los jugadores empezaban a reaccionar en lugar de decidir. Ese es el verdadero legado de Messi. No solo gana partidos, cambia la forma en que los rivales piensan mientras el partido está en juego, y por eso las palabras de Benzema importan más allá de la nostalgia. Cuestionan la dirección del fútbol moderno, un deporte cada vez más obsesionado con la estructura, los datos y la previsibilidad. Messi es la anomalía que sobrevive a todos los sistemas diseñados para eliminar anomalías. Y aquí está la verdad incómoda que Benzema insinúa sin decirla en voz alta. El fútbol
puede producir otro gran goleador, incluso puede producir otro ganador implacable, pero puede que nunca vuelva a producir a un jugador que haga dudar a profesionales de su propia comprensión del juego, mientras apenas pronuncia una palabra. Así que cuando Benzema llama a uno compañero y al otro pesadilla, no está tomando partido, está describiendo dos relaciones diferentes con el miedo. Y con eso llegamos al final. Karim Benzema no cerró el debate Messi contra Ronaldo. Lo replanteó. Una leyenda te da certeza, la otra te la quita, una castiga tus errores. La otra te convence de que los errores son inevitables. Ahora la pregunta te pertenece a ti. Si estuvieras en ese campo, defendiendo un título, una temporada, un legado, ¿a quién preferirías enfrentar? ¿Al ejecutor para el que puedes prepararte? ¿O a la pesadilla que nunca puedes comprender del todo? Si esta historia te hizo ver el fútbol de otra manera, dale like al video, compártelo y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios. ¿La confesión de Benzema cambia tu respuesta en el debate Messi-Ronaldo? Incluso después de que las cámaras se apagan, las palabras de Benzema no lo hacen, porque en el fondo, cada aficionado reconoce esa sensación, puedes respetar los goles, puedes admirar los trofeos, incluso puedes aceptar la derrota. Pero hay algo singularmente perturbador en un jugador que te hace sentir tarde. Tarde para presionar, tarde para cubrir, tarde para entender qué acaba de pasar. Por eso este debate nunca muere. No porque los aficionados sean obstinados, sino porque el fútbol ofrece dos miedos diferentes y te obliga a elegir con cuál puedes vivir. El miedo al remate inevitable o el miedo a perder el control del partido en sí. Benzema no intentó cerrar la conversación, expuso por qué nunca terminará. Y quizá ese sea el verdadero legado de Messi y Ronaldo. No los números, no los trofeos, sino el hecho de que el fútbol, incluso hoy, todavía no sabe qué miedo es peor. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora, porque la próxima confesión podría desafiar todo lo que crees sobre las mayores leyendas del fútbol.